Muy buenos días. Eh, Soy Silvia Singer, directora del Museo Interactivo de Economía, y me da muchísimo gusto participar esta mañana en Banca Explica, organizado por la ABM, la Asociación de Bancos de México. Debo agradecer esta invitación muy especialmente a su director general, Juan Carlos Jiménez, y a José Miguel Domínguez por esta generosa invitación, apoyo siempre al MIDE, pero sobre todo a Juan Luis Ordaz, nuestro coordinador de la Comisión de Educación Financiera. Y hoy tendré el gusto de hablar con ustedes acerca de la importancia de los medios digitales en la educación financiera. Comparto con ustedes mi presentación. Bueno, pues para los que nunca han visitado el Museo Interactivo de Economía, este surgió hace 14 años, abrimos al público, precisamente festejamos nuestro cumpleaños el día 14, y este es un proyecto impulsado por el Banco de México en donde hemos buscado el llevar educación económica y financiera y en torno a la sustentabilidad al mayor número de personas posibles. Y hoy, a lo largo de esta charla, tendré el gusto de platicarles cómo hemos logrado expandir nuestro trabajo. Inicio entonces. Hoy queremos hablar sobre educación financiera en línea y cómo esta educación financiera en línea es una necesidad de nuestros tiempos. La verdad es que no toda la población tiene acceso a al Internet, pero hay un número creciente y un número muy importante, y trataré de explicar un poco por qué es tan importante llegar a esta necesidad. ¿Por qué es fundamental llevar la educación financiera a los medios digitales? Ya desde hace muchos años venimos viendo una creciente eh, presencia de los servicios financieros en el ámbito de la digitalización. Y las personas tienen que aprender no solamente cómo usar los servicios financieros, lo cual es muy importante, no solamente cómo cuidar su seguridad y poder navegar de mejor manera, sacándole jugo a estos medios digitales para poder operar los servicios financieros, pero también para ir hacia su bienestar, para poder mejorar sus niveles de bienestar, para poder crecer en términos de su manejo de su vida cotidiana. La digitalización tiene dos lados. Por un lado, la posibilidad de que los intermediarios financieros puedan acceder a las personas y que las personas mismas puedan acceder a los servicios financieros. Este acceso de doble vía ha hecho que se puedan superar muchas barreras que existían hasta hace poco tiempo, cuando el acceso al Internet y a los teléfonos llamados smartphones, teléfonos inteligentes, fue posible. Y es que hasta antes de que esto existiera y que los servicios financieros estuvieran en las redes digitales, las personas dependían de la infraestructura física. Tenían que viajar hasta los lugares en donde había una sucursal para las personas que viven en poblaciones de calado más pequeño o que no estaban por su trabajo, por sus condiciones personales, en posibilidad de asistir a una sucursal bancaria. Hoy la sucursal bancaria está a la mano, en el bolsillo, a través de una computadora. Esto es un fenómeno a nivel mundial que acelera la participación de los intermediarios financieros en la vida de las personas y acelera la propia economía, acelera el camino también hacia el bienestar y también el camino hacia tener que aprender cómo llevar a cabo nuestra vida en términos del uso de estos sistemas financieros para poderle sacar provecho y no caer en algún uso no positivo, como podría ser el caer en el adeudo, el no pago de cuentas, el no pago de créditos o el uso incorrecto de algunos servicios.
El tema es que cuando los servicios financieros están a la mano de todos nosotros, están con nosotros en casi cualquier momento de nuestra vida cotidiana. Y esta vida cotidiana nos requiere entonces de un nuevo tema en términos de la educación. Por un lado está el cómo usarlos, cómo usar el ser digitalmente hábil, el tener educación digital, el poder usar los medios digitales, el tener una alfabetización digital. Pero por otro lado, y más importante que eso, porque los aparatos que utilizamos hoy día son cada vez más intuitivos y más fáciles de usar. Lo importante es tener educación financiera, porque si no la tenemos, estamos en un riesgo constante, muy fuerte y grave de utilizar los servicios de mala forma, no usarlos a nuestro favor o simplemente no usar lo que tenemos en nuestras manos. La inclusión financiera es realmente un reto de nuestro tiempo, porque la inclusión financiera es un camino al bienestar y es derecho de todas las personas. Es un reto muy importante y es un reto que los medios digitales facilitan. Entonces, el tema es inclusión financiera para el bienestar, inclusión financiera para la vida cotidiana. Este acceso marca también una brecha, porque si los servicios están solamente restringidos a los medios digitales, las personas que no son digitalmente conocedoras, que no tienen acceso a la Internet o que no tienen acceso a los aparatos necesarios para el manejo de las redes, marca definitivamente una brecha. Y esa brecha en nuestro país no es poca cosa. Esa brecha en nuestro país abarca, por ejemplo, al 47.7% de las personas son las que tienen acceso. Prácticamente 3 de cada 4 habitantes en las ciudades tienen cobertura de Internet, pero no así en zonas alejadas de las ciudades. Esto marca automáticamente la brecha de quién tiene la posibilidad de llegar o no a los servicios digitales. Este es un tema muy interesante a nivel global. Déjenme decirles que a nivel planetario, 4.540 millones de personas son internautas. Eso representa un 59% de la población mundial. Entonces, la brecha no solamente se da en México, se da a nivel global. Sin embargo, a nivel global hay una entrada al mundo digital constante y muy interesante. Se registra aproximadamente 1 millón de personas todos los días que se conecta por primera vez al Internet. Sin embargo, para el número de habitantes que somos en el planeta, pues esto no es tan grande y esta brecha sigue siendo importante. Entonces decía yo, en México la cobertura alcanza a 80.6 millones de personas. Esto es aproximadamente el 70% de la población mexicana mayor de 5 años. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que estos números muchas veces se calculan con respecto al número de aparatos que se encuentran conectados y pues hay personas que se conectan por varias vías. De tal modo que sabemos que por otro lado hay una brecha del 47.7%, como había yo mencionado. Eh, hay una, hay una deseo, hay una propuesta del gobierno de llegar a todo tipo a todos los niveles de la población con el Internet, lo cual es realmente muy importante y esperamos que pronto sea así. Es interesante también reconocer que el 51.6% de los internautas en nuestro país son mujeres y que el 48.4% correspondientes son hombres. Es interesante que podamos analizar que esta tecnología está utilizada en su mayoría por un grupo de edad que está entre los 18 y los 24 años.
mientras que el segmento que menos internautas registra es el de personas de 55 años o más. Esta es la brecha a la que yo me refiero. Y este es el problema. Mientras nosotros no logremos la digitalización para todos y el conocimiento de cómo utilizar las redes digitales para todos, habrá una brecha que brincar, que saldar, que cerrar. Sin embargo, el número de internautas es muy grande y el acceso a los servicios digitales, a los servicios financieros digitales es también muy grande. Por lo que la inclusión financiera llama a la educación, como siempre. No hay inclusión financiera sin educación financiera. Y esto lo ha declarado muy claramente la OCDE, que nos dice que tenemos la obligación de incluir en las políticas públicas de los países, al menos de los países miembros, el que haya educación financiera dirigida en especial a las redes digitales, además de la educación financiera en general. Esto es realmente muy importante. Sigamos entonces. Sin embargo, con la llegada del coronavirus y la pandemia a nuestro país, y en general esta es una tendencia a nivel del mundo, pero en nuestro país a partir de marzo del año 2020, el uso de los medios digitales se incrementó de manera exponencial. Incluso muchas personas tuvieron que cerrar la brecha de no tener un aparato, de tratar de hacerse de la forma de poderse comunicar, porque mucha gente fue, pues algunos invitados, otros obligados a trabajar desde casa y eso nos obliga a estar conectados. Pero muy importante, los museos empezaron también a expresarse a nivel digital y la escuela en línea. Este es un tema que da para una plática completa y que es realmente muy interesante. ¿Qué está pasando con este mundo que hoy vivimos desde la óptica de lo digital? Donde estamos acostumbrándonos de una manera muy rápida a esta interacción que tenemos ustedes y yo en este momento. La interacción a través de una pantalla que ya no sé la verdad si se siente tanto de dos dimensiones, pero sin lugar a dudas le falta la energía que nos transmitimos las personas cuando estamos juntas. Pero hemos aprendido a vivir en estos medios digitales y eso debe acelerar nuestra necesidad de responder a los mismos. El tema de la escuela en línea es todo un asunto, tiene mucho que ver con el trabajo en casa. Muchos padres están enfrentando situaciones muy difíciles porque están siendo apoyo de sus hijos mientras toman clases en línea y a la vez trabajando a distancia. Pero quisiera hablar un poco más sobre los museos. Los museos, al menos en México, cerramos todos a partir del día 17 de marzo, probablemente un día antes, un día después, pero esa fue la fecha general. Y empezamos a enfrentar el reto muy grave de estar lejos de nuestros visitantes, que son la razón de ser de los museos. ¿Qué hacemos? Muchos de los museos inmediatamente abrieron sus visitas virtuales, se hicieron recorridos, recorridos por las exposiciones, los museos de arte, pues tuvieron un auge muy importante porque se puede visitar de manera digital un museo, ver las obras. Claro que nunca se sustituye, esto no sustituye a la visita real, pero ¿qué pasa con un museo interactivo? Yo no puedo invitarles a ustedes y que ustedes estén interesados en visitar un museo recorriendo fotografías de sus interactivos y yo diciéndoles, aquí le pueden picar y esto es lo que sucede y entonces encuentran tal cosa y estas pueden ser los resultados. Esto realmente no resultaba interesante. Y entonces fue que MIDE decidió adelantar el lanzamiento de una iniciativa muy importante que es MIDE Digital. Esta iniciativa la exploraré un poquito más adelante en la plática y tendré el gusto de mostrarles algunas partes del museo del MIDE Digital.
Sin embargo, quisiera hablar, antes de poderles mostrar el MIDE digital, un poco de qué implica el diseño de las estrategias digitales y cuál es su importancia. Cuando nosotros queremos hacer educación a través de los medios digitales, tenemos que tomar en cuenta una serie de condicionantes muy importantes que tienen que ver desde aspectos técnicos hasta aspectos de las personas que van a utilizar nuestros productos de educación financiera digital. Por ejemplo, en términos de lo tecnológico, tenemos que diseñar pues el programa, pero luego el programa debe de poderse acceder a él a través de dispositivos de muy diversa índole, porque las personas tenemos dispositivos diferentes, con diferentes velocidades, con diferentes capacidades, con diferentes formatos. Y esto convierte a la educación financiera por medio de la digitalización en un reto muy importante. En primer lugar, aumenta su costo porque tenemos que programar para plataformas muy distintas. Y después nos tomamos un poco más de tiempo. No es lo mismo que diseñar un programa, imprimirlo, darlo en un espacio físico o incluso mostrarlo en el museo. Pero me voy ahora a apartar de los retos tecnológicos y voy a tratar de ir un poco a los retos personales, a los retos de la educación misma. Eh, ¿Qué es lo que pasa con el tiempo de atención de las personas? Yo no sé ustedes que están escuchando esta plática tan atentamente y que saben que vamos a estar durante una hora juntos frente a la pantalla, si han pensado qué tanto es su tiempo de atención en este tipo de estrategias. Por ejemplo, cuando accedemos a plataformas como Coursera, cuando vemos conferencias online como las pláticas de TED, cuando nos ponemos en programas educativos, ¿qué tanto tiempo estamos dispuestos a quedarnos ahí? Y el seguimiento que se hace de estas estrategias nos muestra que el tiempo de atención es realmente un recurso muy escaso de los internautas. Es un problema porque las personas no estamos acostumbradas, si no tenemos una voluntad explícita, como por ejemplo hacer un curso a distancia, que hayamos tomado la decisión de hacerlo, que estemos definidos que queremos hacer algo, de permanecer mucho tiempo viendo un curso, escuchando a un ponente, de tal suerte que la navegación debe ser muy ágil y debe ser muy pronta. Debemos de exigir poco de nuestro internauta y debemos de ser muy ágiles en la respuesta. Esto es una situación compleja de lograr y la verdad es que las instituciones, por lo Nobel de la educación a través del Internet, tenemos poca experiencia. Hay mucho de pláticas largas, de cursos que duran 1, 2, 3 horas, pero sabemos claramente que eso no es lo más efectivo. Sin embargo, podemos utilizar algunas de las experiencias que hemos tenido en el museo para hacer de la presencia en las redes digitales algo realmente atractivo. Los simuladores son una estrategia fantástica porque es una estrategia que implica ponerme en los zapatos de una cierta situación. Y yo puedo simular mi propia vida, mis propias decisiones en diferentes formas. Esto es una de las estrategias que estamos buscando, que estamos intentando con, con muchas ganas, porque pensamos que realmente nos pueden llevar lejos y nos pueden conectar con el internauta. Este simulador nos lleva al tema de la interactividad, que yo pueda hacer cosas cuando estoy navegando, que yo pueda meter mis datos, obtener mi información, preguntarle al aparato, preguntarle a la plataforma con la que me estoy conectando, obtener la respuesta que busco. Esto nos ayuda a la inteligencia artificial
que desde luego tiene el reto de que hay que programarla y que hay que producir toda esta gran cantidad de información. Pero creo que estamos caminando hacia allá con pasos muy asertivos y muy pronto tendremos chatbots muy eficientes, muy amplios, y hablaremos de esto un poquito más adelante. Quisiera hablar ahora de una estrategia de diseño para educación que se llama microlearning. Esta estrategia es una estrategia que usamos para el desarrollo de los programas educativos en red y, de hecho, es una estrategia muy común al diseño y a la programación para el museo. La idea detrás de microlearning es que todos tenemos espacios de atención cada vez más cortos. Y esto tiene que ver por cómo nosotros nos hemos ido adecuando a los nuevos formatos de comunicación. Por ejemplo, cómo estamos ya más acostumbrados a información corta y rápida que llega a nosotros. Y como venía yo mencionando, los cursos largos, complejos, profundos, ya no son del interés particular de las personas. Para que nosotros podamos diseñar estrategias educativas rápidas, desde luego tenemos que atender 5 preguntas muy importantes. ¿Qué es lo que necesito aprender? ¿Qué se relaciona con ese tema? ¿Cómo lo haré mío? ¿Cómo se encaja con la realidad? ¿Y cómo voy a compartir mis hallazgos? Dicho de otra manera, ¿qué necesito saber? Utilizar es, ¿qué necesito saber? Me lleva a investigar. Investigar puede ser un proceso muy complejo, pero si nuestros programas están diseñados de manera que el usuario puede investigar de forma rápida, corta, directa, lo podemos llevar a un tema muy interesante que es el del descubrimiento. Porque cuando yo descubro un conocimiento por mí mismo, lo hago mío, lo adopto. Voy haciendo, esta es la teoría constructivista del conocimiento y del aprendizaje, voy construyendo mi conocimiento poco a través de la investigación, del descubrimiento y de ir adoptando algunas de estas ideas. Luego, estos descubrimientos, esta adopción, la encajo con la realidad. Esto me resolvió mi pregunta, esto atendió mi necesidad. Por lo tanto, estoy encontrando que siento una colaboración entre el programa educativo, mi persona, mi necesidad. Y como marcan los medios digitales, el siguiente paso es compartir mi hallazgo. Si nosotros podemos seguir esta línea de pensamiento en el diseño de las estrategias, seremos, me parece, un poco más asertivos. Es todo un formato distinto. Si ustedes lo comparan con el formato de preparar una clase, dar la clase, hacer una evaluación a los alumnos y después calificarlos, esto es una forma tradicional de enseñanza. Sin embargo, aquí el centro de este proceso educativo es la adopción. ¿Qué es lo que buscamos con la educación financiera? Con la educación en general, pero hoy hablamos de educación financiera. Buscamos el cambio en el comportamiento. La educación es cambio en el comportamiento. Buscamos mejores prácticas. Buscamos prácticas que nos lleven hacia la salud financiera, que nos lleven hacia el bienestar. Es por esto que el proceso de aprendizaje, de investigar, descubrir, adoptar, colaborar y compartir, es un proceso mucho más moderno, más adecuado a la época que estamos viviendo y que habla de lo más importante, cambiar las actitudes, mucho más que el evaluar, el dar una calificación, el definir si la persona aprendió o no aprendió.
porque además esta evaluación pues siempre viene de fuera. Aquí lo que es más interesante es cuando yo investigo, descubro, adopto, y lo digo así porque, y lo he puesto en un color oscuro para que se vea claro, y luego soy capaz de compartirlo, pues es que ya lo conozco y ya lo entiendo. Ya, está, ya es parte de mí. En ese sentido, sigo con la presentación. Quisiera ahora ir al MIDE digital y recorrerlo con ustedes. Lo que ustedes van a ver hoy es una muestra de nuestro MIDE digital que empezamos a desarrollar desde hace, ¿qué serán ya? Pues prácticamente un año. Junio del año pasado fue que nos lo propusimos y empezamos a trabajar en él. Sin embargo, el lanzamiento estaba previsto para junio de este año y la llegada de la pandemia en marzo nos hizo apurar el paso y cambiar la estructura a una estructura emergente más rápida, con más información y con otro tipo de información. Entonces lo que ustedes verán es un MIDE recién lanzado que todavía se encuentra, por supuesto, en un momento pues, de prueba, de mejoría de nuestro trabajo, pero que sin duda es ya un instrumento fundamental. Y me permitiré presentarles el MIDE de esta manera. El MIDE digital tiene como objetivo el llegar a todos los públicos, el que podamos estar en cualquier parte de la República Mexicana, el que no dependa de que puedas venir a la Ciudad de México para poder visitar, tener el beneficio de los materiales que nosotros ofrecemos. El MIDE digital, como dice su pantalla de entrada, habita en un mundo alterno. Es para todas las personas y no importa en dónde estén. Este mundo paralelo en donde todos de cualquier manera, igual que cuando nos visitan in situ, es en donde tú, yo y todos somos parte de la economía y de las finanzas. MIDE Digital tiene 6 secciones: actividades en familia, trabajo en casa, economía al día, emprende, academia, MIDE y experimenta. Este menú es un menú especial que diseñamos precisamente para estar presentes durante la pandemia. El MIDE digital que nosotros habíamos previsualizado, pues no tenía actividades en familia y no tenía trabajo en casa, por ejemplo. Entonces, para nosotros tuvimos que irnos adaptando a la situación actual y esta fue la respuesta que nosotros dimos a la alternativa de tener una visita virtual al museo. Volveré con ustedes a cada una de las secciones. Sin embargo, en este momento les invito a ver un pequeño video de 2 minutos que introduce al MIDE digital. El MIDE digital habita en un mundo alterno. Es para todos, no importa en dónde estés. Participa en este mundo paralelo en donde tú, yo, todos somos parte de la economía. Desde que el MIDE abrió sus puertas hace 14 años en la Ciudad de México, nuestro mundo se ha transformado sin cesar. Justo por eso, nace un museo que pueda ser visitado por cualquiera, a cualquier hora, sin importar en dónde te encuentres. Aquí encontrarás siempre información interesante del momento. Juegos, exhibiciones digitales interactivas, quizzes, chatbots y mucho más. Experiencias únicas pensadas para ti. Así nace MIDE Digital, un museo virtual que existe en un espacio diferente con experiencias especialmente diseñadas para esta plataforma. Interactúa, juega, disfruta y comparte con nosotros. MIDE Digital se suma a nuestra pasión por la comunicación y la educación desde una perspectiva contemporánea que aporta a una sociedad hiperconectada y en constante cambio.
Esperamos que Mide Digital te guste y sea un espacio significativo para pensar y aprender. En un mundo en donde, a pesar del distanciamiento físico, pero nunca social, podemos estar comunicados y compartir usando la tecnología. Hoy presentamos un Mide para todos. Descubre cómo se mueve tu mundo. Te aseguramos, tu tiempo lo vale. Quisiera recorrer con ustedes brevemente el Mide Digital. En las diferentes secciones encontramos materiales específicos para distintos intereses y siempre encontrarán las últimas noticias y los últimos materiales en esta primera parte de la página. Es interesante porque la educación financiera y la educación económica, al igual que en el MIDE, está ligada a los temas de vida cotidiana. Entonces, nosotros vamos tomando los temas que son de interés en el momento para poderlos poner y estamos buscando una actualización constante para todas las personas. Además, hacemos colaboraciones con otras instituciones. Por ejemplo, en esta sección, 4 aplicaciones para aprender economía desde casa, son 4 aplicaciones que compartimos con otras instituciones y que estaremos renovando de manera constante. Una aplicación de Banco de México, otra aplicación de la CONSAR y así otras que incluso pueden venir de otros lugares del mundo, donde nosotros estaremos compartiendo con todos información que se va publicando. También por supuesto, cosas que hacemos nosotros. Déjenme ir ahora para que vean en general la sección de actividades en familia. En esta sección tenemos actividades que nos parecen interesantes en estos días en que nosotros tenemos que estar en casa todos juntos. Y para eso hemos diseñado especialmente estos pequeños librillos que se pueden descargar y se pueden guardar en la computadora o utilizarlos directamente en la página de internet, en donde planteamos y proponemos diferentes actividades. Voy a mostrarles el primero, Todos somos parte de la economía, para que vean un poco una idea de cómo operan los librillos. Se trata de un pequeño texto introductorio y después la propuesta de algunas actividades que se van realizando dentro del propio material al que se tiene acceso. Por ejemplo, está el de cuarentena del ahorro, el semáforo del bienestar, el tema, por ejemplo, de consumo y revisión de etiquetas, en la parte de sustentabilidad, cuánta agua consumimos, y otros temas muy interesantes de educación financiera como Sembrando Bienestar, Todos necesitamos de todos, un poco para trabajar en casa, divertirse, usar con los niños o simplemente recorrerlos nosotros mismos. Estos audiolibros proponen una tarea totalmente distinta. Se trata de cuentos, de fábulas que permiten escucharse y después proponen una actividad de diálogo en torno al tema. En el caso de trabajo en casa, aquí estamos proponiendo otro tipo de actividades para poder aprender el trabajo en casa, cómo llevarlo a cabo, algunas recomendaciones. Esta es una sección muy socorrida. En Economía al Día tenemos las últimas noticias económicas y de impacto financiero explicadas, interpretadas para todos nuestros internautas. Y una parte muy interesante que yo quisiera remarcar en este momento es Academia Mide. Academia Mide ha resultado de gran
interés y esperamos, y ha sido muy utilizada y descargada por muchos profesores y esperamos que ahora que reinicie el ciclo escolar seamos todavía de mayor utilidad, porque hemos publicado los materiales educativos que el MIDE ha hecho para escuelas y para familias y visitantes del museo. Tenemos una sección de actividades en el aula, actividades cuando se visita el museo, material educativo y, muy importante, un glosario de educación financiera. Hay muchas maneras de visitar nuestros materiales. Pueden ser por temas, aquí se encuentran los temas desglosados, podemos ver estos y muchos más, o por materia o por grado escolar. Y esto hace pues que lo podamos nosotros visitar de maneras muy diversas. Y finalmente mencionaré la sección de Emprende, porque es una sección que me parece súper interesante, sobre todo en el sentido de que pensamos que un emprendedor es alguien que pone un negocio. Pero nosotros, por ejemplo, hemos pensado en mostrarle a nuestros públicos otra forma de emprendimiento, con algunos artículos sobre cómo emprender en tiempos de cuarentena y una playlist que es muy interesante porque son autores de música popular que la mayoría conocemos, que es del gusto de muchos y que han sido emprendedores en el ámbito de la música. Un poco, pues, para encontrar algunas cuestiones de orden más sorprendente. Y en el caso de Experimenta, tenemos el lanzamiento de nuestros 2 primeros interactivos descargables en este momento para teléfono, que son el Smart Plan, un interactivo para poder seguir tus planes como emprendedor, darte consejos, irte acompañando en tu emprendimiento, y Huella de Plástico, para que te podamos ayudar y acompañarte en el cálculo de tu huella y de tu pues de tu quehacer cotidiano como individuo y como persona que consume plástico, sabiendo que, bueno, pues es uno de los problemas más serios ambientales que tenemos. Y finalmente voy a cerrar la plática con una pequeña reflexión acerca de quién debe encargarse de la educación financiera. Hay 3 temas aquí muy interesantes. Debe ser un asunto de política pública, debe ser la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales como el propio Museo MIDE, o deben ser los intermediarios financieros. ¿Quién debe encargarse de la educación financiera? Creo en lo personal que la primera obligación es que debe haber una política pública que haga que la educación financiera básica esté al alcance de todos. Me parece que debe ser parte de la educación primaria y de la educación secundaria. Estamos en ese camino. Ya existe una estrategia nacional de educación financiera y estamos afortunadamente colaborando todos con la Secretaría de Educación Pública para que esto se haga realidad y muy pronto la educación financiera esté en manos de todos. Habemos instituciones de la sociedad civil que nos dedicamos a la educación y en el caso del MIDE, muy particularmente a la educación económica y financiera, como algunas otras instituciones, que hemos hecho de esto nuestra razón de ser. Sin embargo, el trabajo es gigantesco. La brecha a cerrar es muy grande y me parece que el papel de los intermediarios financieros es fundamental. Ahí es de destacar, desde luego, el papel de la Asociación de Bancos de México, que reúne los esfuerzos muy notables que están haciendo algunos de los bancos en nuestro país, bancos que han dedicado su presupuesto, su energía y a equipos muy talentosos a realizar programas de educación financiera. Y la ABM, que tiene su propio programa corporativo, que tiene Banca Explica, que tiene una serie de instrumentos muy importantes de educación financiera,
está haciendo lo propio. Y comento esto no porque el seminario esté organizado por ABM y porque yo esté teniendo la oportunidad de hablar aquí, sino porque pienso que la brecha de educación financiera es gigante y creo que los tres sectores debemos de trabajar al unísono, unidos de la mano, para poder llevar educación financiera a tantas personas como sea posible. Y con esto, pues les doy las gracias y abro un espacio de diálogo con ustedes. Muy amables y muchas gracias. La primera pregunta que nos llega es ¿desde qué edad los niños pueden entrar al museo para aprender finanzas? Miren, el Museo Físico, el MIDE, está diseñado para la mayoría de los interactivos y de las propuestas, de las experiencias que proponemos, digamos, están a partir de 10 años. Sin embargo, tenemos un trabajo de mediación extraordinario y estamos listos para atender a todos los niveles. Digo, no es para niños de preescolar todavía, pero sí podemos atender a niños de cualquier edad. Lo mismo que nuestro MIDE digital, que está al alcance de todos, desde luego. La siguiente pregunta dice, ¿hay actividades para que se puedan hacer en familia, para conocer o aprender de finanzas y divertirnos juntos? Desde luego. Y déjenme decirles, muy importante, los invito a visitar la página midedigital.museum, con una M al final, y que intenten las actividades en familia de la sección precisamente actividades en familia y que después nos dejen sus comentarios. Allí al final del recorrido de toda la página hay una sección para que nos puedan dejar sus comentarios. Hay otra pregunta aquí que me parece muy interesante, que es cómo organizar mis finanzas durante la cuarentena. Creo que este es un tema muy interesante y hay otra pregunta que me gustaría unir en la respuesta a ambas. Dice, ¿qué me recomienda para iniciar a fomentar el ahorro con mis hijos? Hay una situación muy interesante. ¿Cuál es la educación financiera que deben recibir los niños pequeños? A mi entender, y es un poco la filosofía del MIDE, el problema no es tener educación financiera cuando tengo mi primer trabajo y cuando tengo mi primer ingreso. Ahí ya es súper necesario. ¿Cómo es también súper necesario iniciar el ahorro para el retiro desde que tengo mi primer ingreso? Porque si no, después ya es demasiado tarde. Si me empiezo a hacer llegar de la educación financiera cuando ya cuando ya estoy ingresando, gastando, pues probablemente estoy perdiendo tiempo muy valioso para organizarme. Creo que la educación financiera para los niños en casa debe ser compartir el presupuesto de la casa con los niños y hacerles sensibles a las necesidades diversas que se tienen en casa, las necesidades y los deseos que tenemos que cumplir con nuestros ingresos, haciendo de su conocimiento cómo llega el dinero a la casa y en qué egresamos. Ahora, los egresos durante la crisis y durante la pandemia son distintos. Hay cosas en las que no estamos gastando y otras cosas en las que estamos gastando más. Creo que es muy importante volver a hacer ese presupuesto, la lista de todos los gastos, compartirla con todos los integrantes de la casa, todos los que estamos haciendo cuarentena juntos, los que estamos recluidos juntos. Bueno, recluidos es una fea palabra, los que estamos de alguna manera en este sano aislamiento, evitando los contagios en la medida de lo posible, juntos, para poder entender de quién son los ingresos y cómo son los egresos y en qué vamos a gastar y en qué no. El MIDE, me preguntan, ¿tiene costo entrar al MIDE digital? Ninguno. El MIDE digital es hoy una estrategia totalmente gratuita. Siguiente pregunta, muy interesante. ¿Qué tomaron en cuenta para mantenerlo vivencial en el MIDE digital? La experiencia en vivo es muy importante, sí, sí lo es. Y ese es el gran reto, como decía yo, cuando estamos en cuando estamos en el diseño de las estrategias, este
esta magia de poderse hacer del conocimiento, le falta un poquito de esa energía de estar en lo presencial. Y entonces, más que quejarnos de qué les falta, pues estamos tratando de buscar su sustituto, que sin lugar a dudas hay muchas estrategias en lo digital, los videos, los audios, la gráfica interesante, como otras, ¿verdad? Me preguntan ahora, ¿tienen un apartado en el Museo Digital para quienes tienen ganas de emprender un pequeño negocio o realizar alguna actividad que pueda dejar ganancias económicas? Sí, está la sección completa de Emprende y desde luego les recomendamos bajar la aplicación en su teléfono sobre el MIDE Digital Emprendedores. La liga está en la misma plataforma. Hay otra pregunta muy interesante aquí, que es, ¿qué pueden encontrar los profesores y cómo pueden orientarse para utilizar los materiales que están en la plataforma? Miren, el MIDE tiene, como les decía yo, la plataforma está en Academia MIDE. Pueden acceder a los materiales a través del grado escolar o la temática, pero está también el centro de atención al docente. Esta es una cosa que es muy particular del MIDE y que nos acerca a las personas que nos llaman, no solamente a los profesores, aunque está muy orientado a poder atender a profesores. Es un servicio telefónico y un servicio a través de internet también. La página, los números telefónicos 51 30 46 00, pero más importante en este momento en la página de internet, tanto del museo como en midedigital.museum, está la liga a el centro de atención al docente, en donde les podemos orientar cómo bajar los materiales, cómo usarlos, cómo sacarles más jugo, con muchísimo gusto, de manera personalizada. Se me fue una pregunta anterior, si me la pueden regresar mientras voy contestando. Sí tenemos pláticas virtuales de educación financiera en este momento. Están en la sección de nuestros expertos hablan. Y estamos pensando realizar nuestros diplomados 100% online. Sí, desde luego, el crearlos nos va a tomar un poquito de tiempo. Estamos anunciando ya 2 de nuestros diplomados, esperando que podamos abrir en el mes de septiembre, pero mientras tanto trabajando en la digitalización de algunos de ellos. Estamos trabajando en uno muy especial de pensamiento y educación financiera para profesores, que esperamos muy pronto subir a la plataforma. Dice, ¿en el MIDE Digital hay alguna calculadora o una herramienta que me ayude a hacer la planeación de mi presupuesto? Como tal, en este momento no, pero es uno de nuestros siguientes lanzamientos. Debe estar arriba en muy poco tiempo y lo estaremos anunciando con bombo y platillo. Y espero ahí vamos a tener el apoyo de los medios de la ABM, seguro que nos apoyan mucho para hacer estas promociones. Claro que puedo repetir cómo accedo al MIDE Digital. Es midedigital.museum, es como la palabra museum, y esa es la liga para acceder. Y si por algo se les olvida, pues métanse al sitio del MIDE en internet y ahí está la liga a MIDE Digital inmediatamente. Y bueno, pues no sé si hay alguna otra pregunta. Son las 10:56. Pues está con nosotros Juan Luis Ordaz. Y yo quería pedirle, Juan Luis, que intervinieras y que nos hablaras un poquito. Perdón, al principio de la charla supe que había problemas con el audio. Yo tenía la intención de pedirte que me ayudaras a hablar un poquito de la educación financiera desde la óptica de los intermediarios. ¿Por qué no te tomas estos 4 minutos y nos das tu opinión, Juan Luis? No, muchísimas gracias, Silvia. Mira, pues como ves, desde la Asociación de Bancos de México hemos venido
trabajando muchísimo por fomentar la educación económica y financiera. Yo creo que la educación tiene que empezar en casa, como ya lo comentaste tú. Ahí es donde se forma a los niños, ahí es donde se empieza a hablar sobre dinero. No debemos, por ejemplo, todas esas concepciones que luego vamos creando sobre el dinero, que les decimos que el sucio dinero, el cochino dinero y estas cosas. Miren, el dinero nos ayuda muchísimo para estar bien nosotros y para que podamos ayudar a más personas a estar bien. Entonces, esas concepciones dejémosla de lado. Y bueno, lo que hemos venido haciendo desde la banca, tenemos muchísimos programas, todos los bancos, y hemos trabajado también, desde luego, muchísimo con el MIDE y nos da un enorme gusto tenerte el día de hoy aquí, Silvia, porque lo que buscamos es justo, la educación financiera tiene muchísimo impacto, incluso podría ayudar a que la economía creciera más, a que las personas al ahorrar, al invertir, eso hace que haya más empleos, hace que se beneficie a más personas y por eso es tan importante y por eso todos los bancos, como ya lo comentaste, muchos de los bancos ponen dinero de su presupuesto para que se fomente todo esto. Tenemos talleres, tenemos cursos, tenemos incluso obras de teatro vamos a las escuelas, vamos con los niños. Entonces se pueden acercar con todos nosotros para que podamos fomentar. Y digo, desde luego, todo lo que tiene el MIDE, pues es muchísimo. Pues bueno, con esto, Silvia, de verdad, miren, a todos los que nos están escuchando, hoy tuvimos a una gran mujer con nosotros, a una guerrera, a alguien apasionada de los temas de la educación. Ha sido un gusto para la Asociación de Bancos de México que el MIDE se sume a estas iniciativas de Banca Explica, que es una iniciativa de toda la banca en la que buscamos fomentar la educación económica y financiera, y es de verdad un lujo que hoy nos haya acompañado pues este mujerón. Sí, Gracias. gracias por estar el día de hoy aquí. Ella ha sido, como ven, pues innovadora, no solo en México, sino a nivel internacional, ejemplo de lo que se tiene que hacer a través del Museo Interactivo de Economía. Y de verdad, gracias Silvia por estar el día de hoy aquí. Invitarlos a todos ustedes a que nos acompañen la siguiente edición también de Banca Explica. Como ven, tenemos muchísimos temas que vamos a estar dando cada jueves, no se lo pierdan, a las 10 de la mañana. Tenemos una cita también con todos ustedes aquí en el Facebook de la Asociación de Bancos de México. Gracias de verdad, Silvia, y gracias a todos ustedes. Ha sido un honor. Muchas gracias por esta oportunidad. Para nosotros tener contacto con sus audiencias es importantísimo. Los invito a visitar el museo donde quiera que estén. Muchas gracias, Juan Luis. Gracias a todos.